Hermanos, les voy a pedir por favor que allí en su Biblia, en Lucas capítulo 20, ya leímos los versos 19 al 26, pero quiero que leamos el por qué vino esto del 19 al 26, porque lo encontramos en 20, 9 al 18. Les voy a pedir que por favor lo leamos. Lucas 20, del 9 al 18. Yo leo el 9, ustedes el 10, así hasta el 18. Dice la Biblia: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere perseverará. Sigamos leyendo hasta lo que leímos hace ratito. Dice el 19: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y a enviaron espías que les circulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mantengan la Biblia abierta porque estaremos meditando en los versos 19 al 26. La iglesia y el Estado no se pueden casar. Cuando ha sucedido esto, ha sido todo un desastre para ambos. Han tratado de hacerlo o lo han hecho. Hay iglesias que llegaron a ser iglesia del Estado. Aún la iglesia presbiteriana, ya en el tiempo de la Reforma, llegó en un determinado momento a ser iglesia del Estado, y todo con tremendos consecuencias. Ya no digamos otros grupos religiosos. Las iglesias bautistas han querido, por su doctrina, por su sana doctrina, después de una investigación amplia, quererla hacer iglesia del Estado, sostenida por el Estado. Y ellos se negaron siempre a través del tiempo, se negaron rotundamente, porque saben bien que la Biblia prohíbe pues esto. No pueden estar casados el Estado con la iglesia.
ambas instituciones tienen que marchar por separado en este aspecto. No negamos que en toda política existe algo de religión y en toda religión se vislumbra algo de política. Puede suceder, sobre todo si no tenemos cuidado. El cristiano tiene que dar a César lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Los enemigos de Jesús lo acechaban con preguntas para tentarle, pero gracias a esto tenemos a la iglesia y al Estado en su lugar. Gracias a esta astucia de los escribas y fariseos para tentar a Jesús, encontrarle en algún error y poderlo llevar a acusarlo ante César, ante el gobierno, para que lo tomaran prisionero y lo mataran. Tenemos pasajes como estos y tantos otros, hermanos, que ponen las cosas en su lugar. Por eso el tema para hoy es César y Dios. César y Dios. Los primeros 3 evangelios narran este hecho, pero me basaré en el evangelio según Lucas y nos contestaremos esta pregunta: ¿qué debe hacer el cristiano con César y con Dios? Y les menciono lo siguiente: miraremos primero el cristiano y el Estado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano con el Estado? Entendiendo por Estado el gobierno civil, toda la institución civil, nuestro gobierno, nuestra constitución y todo esto, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes con él? Hay muchas cosas bien claras en la palabra de Dios. Primero, debemos votar para elegir nuestros gobernantes. Independientemente que haya mucho o poco de dónde escoger para elegir gobernantes, nuestra responsabilidad es ir a votar y de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra investigación, hacerlo de la mejor manera. Yo en lo particular diría, pues también hay que investigar sobre su doctrina de cada partido político, es decir, qué es lo que en realidad creen y van siguiendo, porque esto nos da la pauta para, no importa quién se quede, siempre va a tratar de seguir esa misma línea. Eso hasta cierto punto nos ayuda para poder votar con un poquito más diría yo, de conocimiento de causa y quizá de sabiduría. Sin embargo, es imposible que nosotros los creyentes en Cristo nos unifiquemos en esto. Si alguien vota por algún partido político, algún candidato X y otro por otro, que suele suceder en la mayoría de las veces, lo importante es ir a votar. La persona que lo está haciendo cree y siente que esa persona pues va a ser mejorcita estando en el poder, pero es un derecho y una responsabilidad de todo hijo de Dios ir a elegir sus gobernantes. También, hermanos, debemos acatar las leyes del Estado, siempre que éstas no se opongan a las leyes de Dios. Hay muchas leyes buenas en nuestra Constitución, leyes sanas, leyes inclusive apegadas a la palabra santa de Dios, que esas tenemos que esforzarnos nosotros para ser buenos ciudadanos y estar bajo la autoridad del Estado en todo esto. Siempre y cuando ya empiezan a surgir leyes que atacan la misma Biblia o van en contra de la Biblia o atacan a Dios, pues entonces ya nosotros tenemos que forzosamente tomar partido en esto, y el partido desde luego que no sería el gobierno ni las leyes que nos rigen, esas leyes contrarias, sino serían ya en el caso Dios y su palabra, sus leyes. Pero si no es el caso, hermanos, nosotros debemos ser buenos ciudadanos y estar sujetos. Para esto pues ya sabemos lo más elemental que sabemos, que hay que pagar nuestros impuestos y esto y cosas de esta naturaleza. No hay que resistirnos porque el mismo Señor Jesucristo lo hizo y los apóstoles lo hicieron como algo bueno, como algo sano, porque de otra forma, ¿cómo se sostendría el Estado? ¿Cómo llevaría a cabo sus programas el Estado? Pues no podría hacerse de otra forma. También, hermanos, debemos ocupar
posiciones de responsabilidad sin comprometer nuestra conciencia. Yo diría, yo sé que algún cristiano escala en algún puesto en el gobierno, si lo eligen, le es muy difícil, hermanos, poder influenciar a que se hagan las cosas todas justamente. Es más, ni siquiera el presidente de la República, siendo verdadero cristiano y seguidor de Jesucristo, podría influenciar a tal grado que se hicieran las cosas todas justas. Y les voy a decir por qué. Yo sé que a veces se critica a los presidentes y luego dicen, la culpa es del presidente y de Peña Nieto y es esto y es lo otro, y bueno, le empiezan a echar la aburridora a él, pobre dirigente, diría yo, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que él sí está acá arriba, él puede mandar iniciativas, puede todo esto, pero todo esto se va al Congreso. Y el Congreso es un grupo plural, ahí están todos los partidos políticos. Por ejemplo, ahorita el partido del poder pues es el PRI, pensando en el presidente de la República. Pero en el Congreso está el PAN, en el Congreso está el PRD, en el Congreso está el Partido del Trabajo, en el Congreso está en el Congreso está el otro. Si todos se unificaran para votar y hacer que una ley, una iniciativa que venga del presidente o de su comitiva se rechace, pues claro que se va a rechazar. Pero si la mayoría de acá la aceptan, entonces no podemos echar la culpa todo al presidente, porque la verdad acá pudieron frenar todo eso. Y aún así, después se va a la Cámara de Senadores y tienen que hacer la misma votación y otra vez volvemos al aspecto plural de todos los partidos políticos. No estoy abogando por nadie, lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que difícilmente a veces un verdadero creyente escala puestos de posición, puede lograr influenciar tanto, porque hay tanta gente no creyente y que no se guía por la palabra del Señor y a veces por intereses no sanos que se logra que se hagan esas cosas y el creyente pues no logra mucho. Pero yo diría, si el presidente de la República fuera cristiano y la Cámara de Diputados hubiera siquiera el 50+1, no sé, la votación que sea mayoría en la Cámara de Diputados de cristianos, allí sí ya cambiaría la cosa, porque la cosa entonces ya de acá se iría acá por mayoría se aceptaría, y luego que también en la Cámara de Senadores hubiera la votación necesaria para poder lograr aquello de cristianos, y entonces podríamos lograr muchas cosas benéficas aquí en la República Mexicana. De otra forma no, pero aún así debemos ocupar posiciones de responsabilidad sin comprometer nuestra conciencia. Hay que tener mucho cuidado de los que tienen cargos de esta naturaleza, que no se comprometa su conciencia, que su conciencia esté sujeta a la palabra santa de nuestro Dios, a Dios mismo. También, hermano, otra de las cosas que debemos hacer, acuérdense, estamos viendo el cristiano y el Estado. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar por los dirigentes, por los reyes, por todos, dice el apóstol Pedro, por todos los que están en eminencia. No importa, hermanos, si están cometiendo un montón de cosas incorrectas, tenemos que orar por ellos. Hay más posibilidades que Dios obre en su mente y en su conciencia, contestando nuestras oraciones, para que haya más paz, para que haya cosas benéficas y se lleve a cabo lo mejor posible el gobierno, es decir, su cargo en el gobierno, los gobernantes lleven a cabo lo que les tocó hacer. También otra de las cosas es que debemos usar y no abusar de los beneficios ofrecidos por el Estado, siempre que estos no comprometan nuestra conciencia.
Repito, debemos usar y no abusar de los beneficios ofrecidos por el Estado, siempre que estos no comprometan nuestra conciencia. Por ejemplo, ha habido casos por allá en un estado del norte, uno de los gobernadores le ofrecía a uno de los misioneros que estaba de Estados Unidos desempeñando el ministerio aquí en México, le ofrecía todo un terreno de parte del Estado y le ofrecía pagar, hacerle unas instalaciones grandísimas de parte de el dinero del Estado. Y él junto con los demás hermanos pastores, al reunirse, tuvieron que rechazar esa oferta, darle las gracias al gobernador y decirles muchas gracias, aun cuando en realidad lo necesitaban y aun cuando era muy urgente que se hiciera. Ellos tuvieron que rechazar eso porque comprometía su conciencia. ¿Y cómo se compromete la conciencia? Es fácil. Si el Estado pone dinero, por ejemplo, si una iglesia pasa a ser parte, iglesia oficial del Estado, el Estado la empieza a sostener, si no del todo, da una buena parte, el Estado va a querer ejercer su autoridad sobre la iglesia, porque él está sosteniendo la iglesia. Y entonces no sería Dios ni la Biblia que estuviera la iglesia guiándose, sino lo que el Estado le dictara o le dijera, porque él está sosteniendo en gran parte o de todo a la misma iglesia. Entonces, eso es comprometer la conciencia. Si ellos hubieran aceptado esto, que qué bien que correctamente los bautistas hemos tenido cuidado de estas cosas a través del tiempo, ellos hubieran aceptado esto, el mismo Estado hubiera reclamado como suyo aquello que él había dado todo el dinero para que se hiciera. Y hubieran tenido posteriormente quizá serios problemas. Gracias a Dios que no lo aceptaron, y eso iba de por medio, se estaban comprometiendo de por medio la conciencia, la misma Biblia, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios sobre los demás, y puede ser que el mismo gobierno les exigiera que se sometieran como grupo religioso, ya no a las leyes meramente, que es nuestra responsabilidad someternos, sino porque el mismo Estado había puesto dinero o había comprado las cosas. Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, en segundo lugar, miraremos el cristiano y Dios. Dios hace al Estado, no el Estado a Dios. Debemos estar conscientes de esto. No es el Estado que hace a Dios, es Dios hacia el Estado. Por tanto, Dios está por encima del Estado. Antes que todo, el cristiano es ciudadano del reino celestial, aunque esté viviendo aquí en esta tierra. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Toda lealtad es profesada a Dios primero y luego al Estado. Este es el orden del buen vivir del cristiano. Decía los apóstoles en el tiempo de los apóstoles: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos obedecer, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, decían los apóstoles. Esto lo encontramos en Hechos 4:19 y Hechos 5:29. Entonces, hermanos, la lealtad es profesada a Dios primero y luego al Estado. Este es el orden del buen vivir del cristiano. El cristiano debe estar consciente que es extranjero y peregrino aquí en esta tierra y que está de paso hacia el cielo, a vivir por siempre con su Salvador. Miren, hermanos, si quieren vean esta cita bíblica. A mí me fascina esta cita bíblica, porque nos dice una realidad que a veces nosotros la olvidamos. Busquen la carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer
del verso 13 al 16, 13 al 16. Me van a ayudar a leer, hermanos. Hebreos 11, 13 al 16. Leo el 13 y ustedes el 14, así hasta el 16. Dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Habían salido de Jerusalén, el pueblo de Dios, y dice, ellos tenían tiempo de volver a Jerusalén, pero ellos no anhelaban una patria terrenal, no anhelaban meramente vivir en Jerusalén. Ellos anhelaban una mejor, dice el escritor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Debemos, hermanos, estar conscientes de que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Vamos de paso hacia el cielo a vivir para siempre con nuestro Señor. Os ruego, hermanos, que os comportéis como extranjeros y peregrinos en esta tierra, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11. Entonces, hermanos, los cristianos debemos saber cómo comportarnos con el Estado y cómo comportarnos con Dios. Dios y la Biblia están por encima del Estado. Nosotros vivimos en esta tierra, somos ciudadanos de esta tierra, pero vamos de paso, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía perenne y eterna es el cielo, para allá vamos. Así que cuando hay oposición en ambas cosas, usted debe saber cuál debe escoger. No es difícil saber qué debemos escoger. Por eso, hermanos, en tercer lugar contestaremos una pregunta: ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Ya que Cristo dijo, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a mencionar algunas cosas que le pertenecen a Dios. De Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De Dios en nuestra vida. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, de Dios en nuestra vida, de Dios en nuestra conciencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. De Dios en nuestra conciencia. Cuando los requerimientos del hombre chocan con los requerimientos de Dios, entonces nosotros sabemos a quién debemos obedecer. Porque nuestra conciencia es de Dios y a Dios tenemos nosotros que obedecer primero. De Dios son todas las cosas. Dice la Biblia: el mundo de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24:1. El mundo y los que en él habitan. De Dios es el dinero, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Dios son nuestros diezmos. Dice Levítico 27:30: de todo diezmarás, del fruto de la tierra, de los árboles, de todo, porque el diezmo de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Al Estado hay que darle lo que le corresponde y a Dios lo que es de él. Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En cuarto lugar, miraremos el Estado y Dios en conflicto. Miraremos algunas cosas cuando el Estado y Dios están en conflicto. ¿En qué está el conflicto del Estado con Dios?
en las leyes injustas. Cuando el Estado saca leyes injustas, entonces se pone en conflicto con Dios. Y aun cuando nosotros no debemos responderle al Estado con revueltas o con guerras, porque a paz nos llamó Dios, pero sí no debemos estar de acuerdo con leyes injustas. Con todo lo justo hay que estar de acuerdo, con lo injusto no. ¿En qué más está en conflicto? En la explotación al pobre. A veces hay gobiernos, hay estados que explotan completamente al pobre. Miren, hermanos, yo les digo algo. Nunca he podido yo comprender los famosos sueldos mínimos. No lo puedo comprender por más lucha que haga. Se llega al momento de aumentar los sueldos mínimos al trabajador. Y desde luego que estas leyes salen del Estado. Y hasta bueno, yo no sé ni cómo mencionarles. Un peso con 70 centavos diarios le aumentan al sueldo mínimo. Por decir una cantidad, no estoy diciendo exactamente la cantidad exacta, pero es una cantidad muy pequeña, definitivamente. Y algunas empresas, por ejemplo, hoteles, la hotelería se basa en el sueldo mínimo para pagarle al trabajador. Dicen ellos, bueno, se emparejan un poquito con las propinas que reciben, porque reciben propinas de los clientes y todo eso, pues, y sí, eso es lo que en realidad nivela. Pero hay muchas empresas inclusive que se basan para pagarle el sueldo mínimo. Inclusive, hermanos, las jubilaciones, es triste, hermanos, las jubilaciones del Seguro Social, cuando estas logran o se basan en el sueldo mínimo. ¿Cuánto le dan mensualmente en una jubilación a alguien así? Relativamente muy poco mensual. Pero en donde tampoco puedo comprender es lo siguiente: cuando se trata del sueldo del presidente, cuando se trata del sueldo de los diputados, cuando se trata del sueldo gobernador, cuando se trata del sueldo de presidentes municipales, son sueldos altamente, son cientos de miles de pesos. Y cuando ellos, hermanos, se suben el sueldo, se lo suben con muchos miles de pesos. Aunque a veces hay luchas que, bueno, para ser más condescendientes, dicen ellos, vamos a cortar un poco nuestros sueldos y cosas de esas. Pues la verdad yo no sé si en realidad lo logran o no, o lo hacen o no, pero no me voy a meter en esto. Pero sí, hermanos, en la explotación al pobre está en conflicto el Estado con Dios, cuando el Estado trata de explotar al pobre en lugar de beneficiar al pobre. En otra cosa que está en conflicto es en persecuciones directas o indirectas a los creyentes en Cristo. Cuando éstas empiecen, y hermanos, aquí se está por venírsenos algo bastante difícil. Ojalá nunca aterricen esto, pero se está moviendo por allí que quizá prohíban el proselitismo público, dicen ellos, a las iglesias. Las iglesias parece ser que tendrían en este caso solamente en un área como esta, en un templo, poder predicar e enseñar la palabra a los asistentes, pero prohibido ir a hacer proselitismo. ¿Qué quiere decir? Ir a predicar el evangelio y a ganar almas para Cristo estaría prohibido. Que si esto se hiciera ley, hermanos, ¿qué haríamos nosotros? ¿A quién obedeceríamos si el Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Pues tendríamos que obedecer a Dios. Y allí iniciaría, pues yo no sé, hasta persecuciones quizá, o meternos a la cárcel, qué sé yo. Ya ni siquiera quiero pensar en esto, pero hermanos, cuando hay persecuciones directas o indirectas a los creyentes, esto está directamente en conflicto el Estado con Dios. Cuando esto viene del Estado, porque muchas de estas persecuciones no vienen del Estado, vienen por violar las leyes del Estado.
Porque ahorita las leyes, gracias a Dios, en gran parte nos favorecen. Y si algunos presidentes municipales o algunos grupos o algunas leyes comunales se oponen o las violan también, inclusive para perseguir a hermanos, sacar a hermanos, quitarle terrenos a hermanos, es otra cosa, pero están violando la Constitución, la libertad que tenemos. Y a veces pues también las mismas autoridades pues no se ponen tan bien como para poder meter en cintura en cierto aspecto a estas personas para que sigan dejando esa libertad que la misma ley nos otorga, gracias a Dios. Pero si surgiera algunas leyes directas o indirectas en contra de los creyentes en Cristo, esto está completamente en conflicto el Estado con Dios. También, hermanos, en la perversión moral, las leyes pervertidas moralmente hablando están en conflicto completamente con Dios. Por ejemplo, el aborto, los matrimonios entre el mismo sexo, leyes haciendo lícitas algunas drogas perjudiciales para nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Todo esto está en conflicto con Dios. Dicen de la marihuana, por ejemplo, que ya se aceptó yo no sé si ya a nivel de república aquí, pero por ejemplo en los estados que se ha aceptado, en Estados Unidos y en algunas otras partes, dicen que deben de tener solamente determinadas plantas de marihuana en su casa para su consumo, dicen ellos, medicinal. Válgame pues, se muestran tan inocente la gente, nomás para lograr algo. ¿Quién pues va a tener para uso medicinal? Definitivamente yo diría que de 100 casos, 98 la utilizarían para drogarse y quizá 2 para uso medicinal. Se muestran a veces tan inocentes. Ahora, medicinalmente hablando, quizás sí sea buena, sacando solamente aquello que se necesita bajo laboratorios para ciertas enfermedades, puede ser que sí sea buena, pero no fumándola como la fuma la gente, porque destroza el cerebro y hace un daño tremendo en el organismo. Entonces, hermanos, el aborto, matrimonio entre el mismo sexo, leyes haciendo lícitas algunas drogas perjudiciales para nuestro cuerpo, llámesele alcoholismo, llámesele cigarro, llámesele otra clase de drogas. Todo esto, hermano, está en conflicto, es perversión moral y se está en conflicto el Estado que hace lícita esto con Dios mismo. Ya no digamos la gente pues que también las consume. Otra de las cosas, hermanos, que está en conflicto el Estado con Dios es el endeudamiento humano, impunidad o obedecer al hombre antes que a Dios. A veces a la gente se endiosa y se endiosa y se vuelve impune también en las cosas. Y a veces en lugar de obedecer a Dios, se obedece a la gente. Entonces en este aspecto se está también en conflicto el Estado con Dios. En todo lo injusto y pervertido, el Estado está en conflicto con Dios. Para concluir este tema, quiero hacer énfasis en lo siguiente: debemos darle a César lo que le corresponde y debemos darle a Dios lo que es de él. Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano es ciudadano de dos mundos, del terrenal, y debe estar sujeto a él solo en las cosas justas y que no estén en contra de Dios. Y es ciudadano del reino celestial, y aunque ahorita estamos viviendo en el reino terrenal, debemos vivir conforme a las leyes que nos hagan estar bien con el Rey del reino celestial, que es Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Aunque explícitamente la Biblia nos dice que es Dios Hijo, el Rey del reino celestial. Fíjense, hermanos, ayúdenme a leer, por favor, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Ustedes van a leer
verso 14, 17, 14, y yo voy a leer 19, 11 al 16. A ver, lean por favor Apocalipsis 17, 14. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora fíjense lo que dice capítulo 19, verso 11 al 16. Yo leo el 11, ustedes el 12, así hasta el 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aunque Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo es Rey del universo, explícitamente la Biblia nos dice que Dios Hijo es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hermanos, ¿cómo consideramos nosotros al estado civil de esta tierra? ¿Nos sujetamos en todo a ellos, aunque estén en contra de Dios? Y en aquellas cosas que no están en contra de Dios, somos fieles en sujetarnos, humildes, dando buen testimonio ante el Estado. En aquellas leyes que son justas y están bien, las obedecemos, oramos por nuestras autoridades. Con relación a Dios, lo obedecemos en primer lugar en todas las cosas. Recordemos, estamos en esta tierra y debemos hacer todo lo que la Biblia nos enseña que es bueno ante Dios. Pero no se nos olvide que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra, y que vamos camino al cielo, y que nuestro Rey es Cristo Jesús, y que a Él debemos sujeción, tanto aquí en la tierra como sucederá también allá en el cielo. Démosle gracias a Dios por pertenecerle a Cristo y pidámosle su ayuda para serle fiel. Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos. Gracias, porque al vivir aquí en esta tierra somos responsables de tantas cosas, incluyendo, y te damos gracias por los gobiernos, justos o injustos. Señor, es voluntad tuya que existan, porque qué fuera si no hubiera autoridades, sería la ley del más fuerte y sería todo un caos aquí en esta tierra. Si aún así la delincuencia a veces rebasa las autoridades, y no hay seguridad aquí, no hay seguridad allá, y nosotros anhelamos seguridad aquí y seguridad allá. Pero Dios bendito, gracias pues por las autoridades, ayúdalas. Yo sé que no es fácil desempeñar cargos de esta naturaleza, pero también sé que a veces se aprovechan de estos cargos para hacer tantas cosas injustas o solo para el beneficio personal en lugar del beneficio meramente comunitario. Pero bueno, de eso, Señor, ellos tendrán que darte cuenta. Nosotros te pedimos, Padre, que los ayudes para que haya paz, haya tranquilidad, le des fuerza, les ayudes, le des visión y le des pues también valor para poder enfrentarse a tanta delincuencia y poder proporcionar pues paz y tranquilidad aquí. Padre eterno, todo esto está en tus manos, pero también ayúdanos a nosotros para que
en las leyes que sean injustas, en aquellas que el gobierno saque, como el aborto, como matrimonios del mismo sexo, y aún nos exijan que nosotros estemos de acuerdo. Padre Santo, ayúdanos para poder también ser firmes y saber que debemos obedecerte primero a ti antes que todas las cosas, aunque al obedecerte a ti incluyera persecución y aún la misma muerte, debemos estar dispuestos, Señor, a obedecerte. Estamos pues en tus manos, Señor. Tú dijiste, Señor Jesucristo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos a que cumplamos ambas cosas para honra y gloria de tu nombre. Y gracias pues por todo. Aquí estamos como iglesia. Que tu palabra no vuelva vacía en ninguno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien la aplique en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén.